Tenemos el privilegio y la oportunidad de estar nuevamente delante del Señor. En el día que el Señor nos ha regalado, tenemos la oportunidad de no solamente venir a escuchar lo que Él tiene que decirnos, sino también de poder rendirle adoración, de entregar la gratitud de nuestros corazones, de darle las gracias por su fidelidad, por su amor. Ha sido un tiempo de mucha bendición, un tiempo hermoso. Los que estuvieron ayer, hermanos, tuvimos un tiempo maravilloso también en la conferencia, y los que no pudieron estar, está grabado, pero se lo perdieron, hermanos. Los que no lograron estar ayer se lo perdieron. Estuvo realmente bueno. Y nos alegramos por eso, porque es parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y en nuestra vida. Es un regalo que Dios nos ha dado. Y hoy día que estamos en este lugar y que vamos a adorar y vamos a cantar y que vamos a disponer nuestro corazón delante de Dios, yo les quiero animar a que podamos en familia leer la palabra del Señor. Así que junte a sus hijos, junte a su cónyuge, a su esposa, a su esposo, y abra conmigo por favor la Biblia en el Salmo 32. Busque el Salmo 32 y cuando lo tenga me dice amén, por favor. Disponga a sus niños, a sus hijos, vamos a leer en familia. Yo tengo la versión de las Américas, la LBLA, para que lo pueda buscar en su teléfono si lo tiene ahí. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Desde el versículo 1 dice así: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia le rodeará. Alegraos en el Señor, justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Hermanos míos, ¿no ha sido misericordioso el Señor con nosotros? ¿No nos ha dado Cristo perdón? ¿No nos ha brindado una esperanza acaso? ¿No nos ha acercado a Él aún en nuestro desvío? ¿No nos ha llamado con ternura y con amor cuando nosotros nos hemos apartado? Hermanos, hoy día tenemos un tiempo maravilloso. Tenemos una oportunidad única para darle gracias al Señor, para derramar nuestro corazón. Los problemas, las aflicciones, las preocupaciones y todo aquello, hermano, que nos aqueja puede quedar de lado para que hoy día adoremos y rindamos tributo al Señor.
¿Ustedes confían que el Señor es bueno y misericordioso? Amén. ¿No nos ha mostrado una y otra vez que Él está con nosotros? Entonces yo les pregunto, ¿tenemos motivos suficientes para alabarlo, no? Tenemos motivos suficientes para exaltar al Señor. Vamos a orar antes de cantar. Señor, queremos alabarte, Señor. Queremos darte las gracias por lo misericordioso que eres, Señor. Por lo compasivo que has sido con nosotros tantas veces. Nos has llamado a ti, Señor. Tantas veces nos has recibido con ternura, con amor, con gracia. Has sido paciente con nosotros, Señor. Y hoy día que estamos aquí delante de ti, Señor, reconocemos la obra de nuestro Salvador Jesús, que nos tiene delante de ti, perdonados y con una esperanza maravillosa, Señor. Por eso el día de hoy queremos rendirte tributo, Señor. Queremos cantarte, queremos expresar nuestro amor a ti y toda la gratitud por lo que tú has hecho, por quien tú eres, Señor. En ti confiamos, Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón con libertad, libertad. Corriendo su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad,
perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Oh, hay libertad. Glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificar a Dios, en Cristo gracia dar. Lavadas nuestras culpas, tenemos redención. En el Dios ya nos reveló su eterna voluntad. A Cristo el Señor, su paz eternidad. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Ven y glorificar a Dios, creyentes del Señor. El sello de su espíritu, por fe tenemos todo. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén, Señor. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 4 al 14: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como leíamos en estos versículos, tenemos un gran sumo sacerdote que ofreció su propia vida en sacrificio por nosotros en la cruz para cubrir nuestros pecados. Por lo tanto, podemos acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que Él nos justifica ante Dios y podemos presentarnos para honrar su nombre. Les invito a que continuemos alabando el nombre del Señor. Por la fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confíe en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos
pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mar del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado, reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Reinarás por siempre, 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 reinarás por siempre.
Alabado sea su santo nombre, Señor, que nos permites adorarte, Señor, y alabarte libremente, Señor. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por todos nosotros, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por esta salvación tan grande, Padre amado, que no merecemos, Señor. Gracias por la enseñanza que nos has dado en la mañana, que nos ayuda a poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de todas las cosas, Señor, el que vino y murió por nosotros, Señor. Él es digno, Señor. Él es digno de estar acá, Señor, de recibir toda nuestra gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio, Padre, que nos ayuda a ser justificados delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos acceso a ti, Señor, por medio de Cristo nuestro Señor. Alabamos tu nombre, Padre Santo, en esta hora, y te damos gracias, Señor. Y también queremos rogar, Padre amado, por la red de iglesias de Santiago, Señor, a la cual pertenecemos, Padre. Que sea usted, Señor, ayudándonos, Padre amado, en todos los planes que hay, Señor, en orar todas las iglesias, Señor, las unas por las otras, Padre, para que nos bendigas, tú nos ayudes y tú nos guíes, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien dirija a cada una de esas iglesias, Padre. Que sea usted bendiciendo a esos pastores, Señor, a esas congregaciones que necesitan de ti, Señor. Ayuda en el anhelo que existe, Señor, de la formación de pastores, Padre amado. Cuánto necesitamos, Señor, de obreros que sean fieles a tu palabra, Señor. Que no sean fieles a ellos mismos ni a sus intereses, Señor, sino fieles a ti, Padre. Que se dejen guiar por ti, Señor. Ayuda a esta red de iglesias de Santiago, Señor. Y así también, Padre, le rogamos por la Fundación Generación, Señor, que ayuda en este trabajo de apoyar a los pastores que se están preparando, Señor, para el ministerio, como lo fue nuestro hermano Jonathan, Señor, que fue parte de ahí. Le ruego por él, Señor, por nuestro hermano Jonathan, por su esposa y sus hijos, Señor. Sea usted tocando y bendiciendo ese hogar, Señor. Que no le falte nada, Padre amado. Que bendiga, Señor, en salud también a esa familia, Padre Santo. Que nunca le falte el sustento en su hogar, Señor. Sea usted bendiciendo a nuestro hermano Jonathan, Padre, en su trabajo también, pero principalmente en la preparación para ser pastor, Señor. Ayúdelo usted y aliéntelo en los momentos de dificultad, Señor, para que sus ojos estén puestos en ti, Señor. Que tú seas fortaleciéndolo en todo momento, que no sea él con su fuerza, Señor, sino que tú, que lo tienes y lo alientas día tras día, Padre. Ayúdalo, Señor. Y también le rogamos por nuestra iglesia, para que nos ayudes a hacer una iglesia familiar, Señor. Que te ponga a ti en primer lugar por sobre todas las cosas, Padre. Y que también amemos a nuestro prójimo, Señor. Guíenos usted, Señor. Y ayúdenos a ser fieles a la predicación también de tu palabra, Señor. Guíe siempre a nuestro pastor Arturo, Padre. Ayude a su esposa y a sus hijos que están lejos ahora, Señor. Ayude a Matías en el sur y a Felipe allá en México, Señor. Proteja ese hogar, Padre. Protéjalo, Señor, que tampoco nunca le falte el sustento, Señor. Protégelo en salud, Padre Santo. Ayuda a nuestro pastor en las tentaciones, Señor. Ayúdelo para dirigir esta iglesia, Señor. Guíelo, Padre, y acompáñelo en todo, Señor. Y a su esposa, Padre, también protéjala y guárdela, Señor. También le rogamos, Señor, que nos ayudes a tener un lugar definitivo de tu iglesia, Señor. Le damos gracias por este lugar que usted nos ha dado, Señor. Usted sabe el tiempo, Padre Santo. Usted sabe cuánto tiempo vamos a estar acá. Pero sea usted bendiciéndonos en todos los pasos, Señor. Guíenos, Padre. Que no sea nuestra sabiduría, Señor, sino que sean los tiempos justos, los que son tus tiempos, Señor, para esto, Padre Santo. Y también le rogamos que ayude, Señor, a todos los directores que dirigen ministerio en nuestra iglesia, Señor. Que ayude, Padre Santo, a los grupos de conexión.
Bendiga esos hogares que abren sus puertas, Señor, todos los viernes, Padre, para poder reunirnos en torno a tu palabra. Bendíganos, Señor. Ayúdenos a ser fieles en juntarnos y meditar de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de esos grupos, Señor. Así también como los grupos de DNA, Padre Santo, la escuela dominical y en todo lo que nuestra iglesia hace, Señor. Ayúdenos, Padre. También guía la Fundación Sapiencia, Señor. Acompáñela en todos los pasos que está haciendo. Y bendiga también a nuestros hermanos que nos visitan en esta hora, Señor. Que su nombre sea glorificado en medio de nosotros, Padre. Alabado seas tú, Señor. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Los invito, amados hermanos, que puedan abrir sus Biblias antes de pasar la ofrenda. Vamos a complementar lo que ya hemos enseñado en otras ocasiones respecto al ofrendar. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Y doy lectura en el nombre del Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Solo comentar que acá lo que nos muestra que la ofrenda no es algo de lo que nos sobra, no es lo que encontramos en el bolsillo en el momento que los hermanos pasan. Esto es algo que nosotros debemos preparar en nuestros hogares. Debemos orar por esto y que no sea lo que nos sobre, sino lo que dispongamos de corazón para el Señor. Eso, amado hermano. Que el Señor los bendiga. Presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor. No me presentaré con manos vacías, traigo mi ofrenda a ti, recíbelo. Porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará. Tú das semilla al que siembra y sobreabundantemente cosechará. Porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará. Sobre tus hijos hoy derramará. Sobre tus hijos hoy derramará. Qué privilegio ofrendar al Señor, amén. Qué privilegio que el pueblo del Señor podamos adorar a nuestro Dios también a través de las ofrendas. Vamos entonces también a orar para que los maestros del Reino Maravilloso de Jesús, de la escuela dominical, puedan también en sus clases con nuestros niños enseñarle a nuestros pequeños, y que también el denuedo y la gracia del Señor esté con todos ellos, como también con aquellos que vamos a estar en este lugar escuchando la predicación de la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque estamos aquí frente a ti y estamos dispuestos, Señor, y tú así lo has permitido, para poder ser instruidos en tu palabra. Queremos recibir de ti, Señor, el mensaje poderoso que transforma y renueva nuestras fuerzas, que nos orienta hacia ti, Señor, y nos hace
entender con mayor claridad quién eres tú. Señor, queremos eso también, no solo para aquellos que estamos en este lugar, Señor, sino también para nuestros niños, a través de la enseñanza sistemática de tu palabra en las clases. Oramos por los maestros, las maestras, Señor, que están enseñando a nuestros pequeños. Ayúdales, Señor, en sus clases. Y, Señor, haz que esa palabra enseñada, Señor, dé mucho fruto en sus corazones, como también esperamos que la palabra predicada en esta mañana en nosotros dé mucho fruto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros niños pueden salir con sus maestros. Mientras nosotros nos preparamos, estamos muy contentos de tener en este día de visita al doctor Renihan y a nuestro querido pastor Jorge Rodríguez, y también a nuestro querido pastor Ariel, que también nos visita desde Córdoba, Argentina. Pastor Ariel, bienvenido también a esta iglesia, eres muy bienvenido siempre, también por estar con nosotros. Hemos tenido la oportunidad de compartir estos días, ha sido un muy buen tiempo. Y esta mañana estuvimos la enseñanza del Salmo 15, como decía Jonathan al principio. Eso ha sido una bendición poder tenerle. Y quiero invitar por favor al doctor Renihan y a Jorge para que puedan continuar con la predicación de la palabra en este día. Saludos en Cristo. Please turn in your Bibles Por favor, abran conmigo sus Biblias to 2 Corinthians 13, en la carta de segunda a los Corintios, capítulo 13, and we will read the last verse of the chapter. y vamos a leer el último versículo de ese capítulo. Segunda a los Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Let us pray. Vamos a orar. O Lord our God, Oh Señor nuestro Dios, we ask you now to draw near to us as the word is proclaimed. ahora te he pedido, Señor, que nos permitas estar cerca de ti mientras tu palabra es proclamada. Give us ears to hear Danos oídos para oír and hearts to receive your holy word. y corazones para recibir tu santa palabra. Teach us and bless us, Enséñanos y bendícenos, Señor, and move in our midst, we ask. y muévenos mientras lo pedimos. In Jesus' name, En amen. el nombre de Jesús, amén. I wonder, have you ever witnessed a situation like this? Yo me pregunto si alguna vez has tenido la oportunidad de ser testigo de una situación como la siguiente que te voy a describir. Your telephone rings, Tu teléfono suena and you look at it, y miras al teléfono and you realize that the person who is calling you y te das cuenta que el número que te está llamando, o la persona que te llama, is someone with whom you're having a dispute, es alguien con quien has tenido una disputa, or someone who has offended you, o alguien que te ha ofendido, or someone is irritating in the way they speak to you. o alguien que te ha irritado por la forma en la que te habló. What do you feel like when you recognize that? ¿Qué sientes cuando reconoces que esa es la persona que te está llamando? And how does the conversation proceed? ¿Y cómo crees que la conversación sería si tú contestaras? Maybe it's a family member with whom you're having a disagreement. Quizá podría tratarse de un miembro de la familia con quien has tenido algunos desacuerdos. Maybe it's a neighbor who has caused difficulty. O quizás un vecino que te ha causado algunas dificultades. Or maybe it's someone who has worked on your house and did poor work. O quizás alguien que trabajó en tu casa pero hizo un trabajo mal hecho en alguna cosa. There could be many examples of this. Podrían ser muchísimos ejemplos como este. And seldom do these conversations go well. Pero de repente esta conversación comienza a ir bien. Often they start out heated A veces empieza un poco caliente and they only get hotter. y solamente se pone más y más caliente mientras se habla. And how do they end? Pero ¿cómo terminaría una conversación que va así? They end with sinful recriminations Normalmente termina en una recriminación pecaminosa and bitterness, y lleno de amargura, hard and harsh words that are y spoken. palabras duras y llenas de mucha dureza. Is that familiar? ¿Eso te suena familiar? Probably and sadly. Probablemente y tristemente, For most of us, para la gran mayoría de nosotros, we can remember when we experienced nosotros podríamos recordar cuando experimentamos or witnessed just this kind of o thing. fuimos testigos de algo así. And you probably will agree with me Y quizás tú vas a estar de acuerdo conmigo
that was not a good memory. en que ese no es un buen recuerdo. But Paul's second letter to the Corinthians Pero esta carta de Pablo, la segunda carta a los Corintios, is in some senses like one of these conversations. es en algunos sentidos así como este tipo de conversación. We're only able to listen to one side, Pero en la carta solamente tenemos la oportunidad de escuchar uno de los dos lados de la discusión. as if we were sitting in a room with someone else Es como si estuviéramos sentados en un cuarto, en una habitación con alguien más, while he or she endures such a difficult discussion. mientras esta persona está teniendo una discusión muy difícil y solo escuchas el lado de la persona que habla. But it's just like this. Pero es como esto. Think about it with me. Piensa de esta manera conmigo. In this epistle, En esta epístola de Pablo, Paul must address deep troubles in the Corinthian church. Pablo está tratando con problemas bien profundos en la iglesia corintia. He must defend his own ministry, Él tiene que defender su propio ministerio, describe the depths of the multiple troubles he has endured, tiene que también describir la cantidad de problemas que tuvo que sufrir por su ministerio call the church to repentance, y llamar a la iglesia que se arrepienta, plead for reconciliation, and much more. pedir que ellos puedan buscar reconciliación y muchas cosas como estas. The Corinthians had criticized Paul, Los corintios habían criticado a Pablo been overzealous in their practice of discipline. por el hecho de cómo habían sido demasiado celosos en la práctica de la disciplina. They viewed the apostle as secondary Ellos veían al apóstol como alguien en un segundo plano, como inferior, and perhaps even as an object of scorn because of his troubles. y quizás hasta Scorn. To scorn someone is to say, we don't care about Paul. es como o de menosprecio hacia el apóstol Pablo. The Corinthians were proud, Los corintios eran orgullosos, miserly, cheap. They held on to their money. ellos eran tramposos con respecto a la parte económica, Self-centered, estaban centrados en sí mismos, willing to accept other pseudo-apostles over Paul, estaban dispuestos a poder mirar con mayor agrado a los otros apóstoles, pero no a Pablo. and this epistle is full of those problems. Y esta epístola está llena de problemas como este. It reads very much like one of these difficult conversations. Y se ve mucho o parece mucho como esas conversaciones difíciles de las que alguno ha sido parte. And yet it closes Pero aún así, esta epístola termina with the fullest and most extensive word of blessing con la forma más plena y gloriosa de bendición that is found in all Paul's letters. que se encuentra en cualquiera de las cartas de Pablo. One man put it this way: Una persona lo puso de esta manera. it's almost like a riddle, a paradox, Es casi como una paradoja that a letter that is so full of indignation de que una carta que está llena de tanta indignación and gyrating emotions y de todos los movimientos emocionales concludes with the most elevated Trinitarian affirmation in the New Testament, termine con la afirmación más gloriosa trinitaria que hay en el Nuevo Testamento placed in the form of a benediction, y presentado o establecida en forma de una benedicción o bendición addressed to all the members of a divisive church. y dada sobre todos los miembros de esa iglesia que estaba dividida. See, that man, as he wrote, is exactly right. ¿Ves? Lo que este hombre dice sobre esta carta está completamente en lo correcto. Our experience of difficult conversations Nuestra experiencia en conversaciones difíciles often ends in hard feelings a menudo termina en sentimientos difíciles or shame or further conflict. o vergüenza o quizá en otros conflictos después de eso. But Paul concludes this hard letter Pero Pablo termina esta carta que ha sido tan dura with words of blessing, con palabras de bendición, words of hope. palabras de esperanza. They're directed to the Corinthians Está acercándose a los corintios based on his Trinitarian doctrine basado en la doctrina trinitaria and applied to all the believers without exception. y está aplicando esta bendición sobre todos los miembros que estaban escuchando sin excepción. You see, here is genuine Christian love ¿Ves? Aquí se puede ver una manifestación de un amor genuinamente cristiano, presented in a beautiful form. presentado de una manera hermosa. In these final words of 2 Corinthians, En estas palabras finales que están en la carta de segunda a los Corintios, we have a beautiful benediction. nosotros encontramos una preciosa benedicción o bendición. Let me explain to you what a benediction is. Déjame explicar lo que esta benedicción o bendición significa o es. Many churches close their services with one. Muchas iglesias terminan su culto de adoración con una bendición. And it's a word that we use but perhaps don't always understand. Y es una palabra que nosotros usamos a menudo,
menudo, pero que quizá no siempre la entendemos bien. It's a Latin word that simply means word of blessing. Viene de una palabra latina que simplemente significa palabras de bendición. And it's easy for us to confuse it with doxology. Y es muy fácil para nosotros confundir la palabra bendición o benedicción con la palabra doxología, But it's not the same thing. pero no es lo mismo. Let's try to describe each of them. Vamos a tratar de describir lo que cada una de estas palabras significa. A doxology is a brief word of praise that we give to God. Una doxología son palabras breves de adoración que nosotros dirigimos hacia Dios. For example, look at verse 31 of chapter 11. Por ejemplo, mira el capítulo 11, versículo 31 de esta misma carta. 2 Corintios 11, 31. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. That's an example of a doxology in the context. Ese es un ejemplo de una doxología en este contexto. A doxology is a word of praise that we speak to God. La doxología es una palabra de adoración que nosotros le decimos a Dios. It originates on earth Y se origina en la tierra and its destination is heaven. y su destino es el cielo. So that's what a doxology is. Así eso es lo que es una doxología. But a benediction Pero cuando hablamos de una benedicción o bendición, is a word of blessing that is spoken to us. es una palabra de bendición que se nos dice a nosotros, It originates in heaven que se origina en el cielo and comes to us on earth y viene hacia nosotros en la tierra through God's representatives. a través de los representantes de Dios. And it expresses to us Y nos expresa a través de estas palabras a desire for God's bounty to come upon us. un deseo de la bendición de Dios sobre nosotros. Many churches include a benediction Muchas iglesias incluyen una bendición in their worship services como parte de su liturgia en el culto de adoración, in order that the last word that we hear con el propósito de que la última palabra que los miembros de esa iglesia escuchen is a word of blessing from the Lord to us. sea una palabra de bendición de parte de Dios sobre esos miembros. Paul employs benedictions regularly. Pablo utiliza muy a menudo diferentes bendiciones. Every one of his epistles begins with one, Cada una de sus epístolas comienzan con una de estas benedicciones o bendiciones. and every one of his epistles ends with one. Y de hecho cada una de sus epístolas terminan también con una de estas bendiciones. In his greetings, he says something like En this: sus saludos él suele decir algo como esto: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. And when he ends his epistles, Y cuando él termina sus epístolas, he likewise always expresses a blessing to his recipients. de la misma manera él siempre expresa bendición sobre aquellos receptores originales de esa carta. Now, he does not do this out of custom, Ahora, él no hace esto simplemente porque se trate de una costumbre, in the way that we greet people, en la forma en la que nosotros quizás saludamos a las personas, but rather he does this because he genuinely wishes sino que en realidad él lo hace porque realmente, genuinamente lo desea. for God's people to know the things he expresses Que él desea que el pueblo de Dios realmente sepa estas cosas and to grow in the grace of them. y que pueda crecer en la gracia de estas cosas You que see, Dios nos da. Paul's desire is for Christians ¿Ves? El deseo que Pablo tiene para los cristianos to live with a deep understanding es que ellos vivan o vivan de una manera que tengan un gran y profundo entendimiento of the spiritual realities that are at the bottom of their lives. de las verdades o realidades espirituales que están en lo profundo de sus vidas. They must know God, Ellos deben conocer a Dios, not just know about him, no solamente saber cosas sobre Él, but really and truly comprehend his grace sino de una manera verdadera y comprensivamente saber sobre su gracia and walk through life with a dependence upon him. y vivir una vida en dependencia de Él. And so he uses benedictions Así que él usa estas bendiciones a menudo at the beginning and ending of his letters al principio y al final de sus cartas in order to help God's people grow in these things. con el propósito de ayudarle al pueblo de Dios a crecer en estas cosas de las que él bendice. Now, having said those things by way of introduction, Ahora, habiendo dicho todo esto a manera de introducción, let's look at verse 14. veamos entonces nuestro pasaje, que es el versículo 14 de 2 de Corintios 13. It's very familiar to us, Este es un versículo que nos resulta muy familiar and you probably have heard these words many times. y seguramente tú has escuchado este versículo, lo has leído muchas veces. These final words Estas palabras finales pick up themes that have been present throughout the letter. toca ciertos temas que están presentes en toda la carta.
We think about the Corinthians and all their problems. Nosotros a veces pensamos en los corintios con respecto a los problemas que ellos vivían. And there's a very real sense Y hay un sentido muy real in which this benediction looks back en la cual esta benedicción que aparece al final está mirando hacia atrás and presents us with ideas that have been present in the epistle. y nos presenta ideas que ya Pablo ha hablado a lo largo de toda esa epístola. But it's not a backwards looking benediction, Pero no es una bendición que simplemente mira hacia atrás, because it points the Corinthians and us forward. porque lo que hace esta bendición es apuntar a los corintios hacia algo que está delante. If we have read the epistle, Si nosotros leyéramos toda esta epístola, we know the reasons why they needed these things. nosotros entenderíamos que las razones por las cuales ellos necesitaban estas cosas de las que habla la bendición. But at this point, Paul does not want them to think about the past. Pero en este punto Pablo no está hablando de lo que habló en el pasado. He writes so that they might seek the remedy Él está escribiéndolo como una forma de presentarles un remedio and that they might know its blessed fruits. y para que ellos puedan saber y dar muchos frutos de esta bendición. So when the church gathered together Así que cuando la iglesia se reúne and they heard this letter being read to them, y ellos cuando la iglesia se reunió y escucharon esta carta siendo leída delante de ellos, the last word that they heard was a word of blessing. las últimas cosas que escucharon, las últimas palabras de esa carta son palabras de bendición. It's true they have a great deal of repenting they must do. Es verdad que habían muchas cosas en las que ellos estaban siendo llamados al arrepentimiento, But even that repenting must be done in the right context. pero aún ese arrepentimiento al que se los estaba llamando tenía que ser hecho en el contexto correcto. And this explains to us why Paul writes in the way that he does. Y esto nos explica por qué Pablo escribió en la forma en la que él escribió. In fact, these few words that we have before us De hecho, estas pocas palabras que están aquí delante de nosotros en el versículo 14 are full of deep, profound, and in some ways inexplicable things. están llenas de algo que es bien profundo, grandísimo y de hecho en muchos casos inexplicables. They speak of the Trinity Porque está hablando de la Trinidad and the greatness of our Savior, y está hablando de la grandeza de nuestro Salvador and grace and love and communion. y está hablando de la gracia, del amor y la comunión. This is an overflowing, Esto es algo que sobrepasa. overwhelming source of comfort and hope. Es una fuente que sobreabunda en esperanza y en esperanza. So let's think about it more closely. Así que pensemos en lo que dice este versículo de una manera un poco más And de cerca. the first thing that we must notice La primera cosa que notamos en este versículo is that this is a Trinitarian blessing. es que esta bendición es una bendición trinitaria. You see, the authors of the New Testament ¿Ves? Los autores del Nuevo Testamento clearly believed in the doctrine of the Trinity. claramente creían en la doctrina de la Trinidad. Think about this statement here. Piensa en esta afirmación. You have a Jewish man Tú tienes aquí a un judío who firmly believed in the fundamental creed of Judaism, quien fundamentalmente creía en esa declaración de los judíos. there is one God. Solo hay un Dios. And yet here he places three persons Pero aún así, él está escribiendo aquí sobre tres personas y las está poniendo aquí on equal footing de una forma en la que están puestas como iguales as he expresses this blessing. al expresar la bendición que viene sobre el He's pueblo. not speaking of three gods. No está hablando de tres dioses. He's speaking of one God who is three persons. Está hablando de un Dios que es en tres personas. The order here is the Son, the Father, and the Spirit. El orden en el que aparece aquí es primero el Hijo, luego el Padre y luego el Espíritu Santo, Who work together to bring about salvation for their people. los cuales obran juntos para poder traer salvación sobre su pueblo. The doctrine of the Trinity is profound La doctrina de la Trinidad es profunda and probably beyond our comprehension. y today. probablemente más allá de cualquier comprensión que podamos tener. One of the most beautiful statements about the Trinity Una de las afirmaciones más maravillosas sobre la Trinidad comes from a church father viene de un hombre, de un padre de la iglesia, who lived in the 5th century in Turkey. quien vivió en el siglo V en Turquía. He said this: Y él dijo lo siguiente: "No sooner do I consider the one no, tan pronto como uno comienza a pensar en el uno, than I am illumined by the splendor of the three. yo soy iluminado por el esplendor de los tres. No sooner do I distinguish them Pero
mientras apenas comienzo a hacer una distinción entre ellos, then I am carried back to the one. otra vez soy traído de regreso a pensar en el uno. You see what he says? ¿Ves lo que él está diciendo? We can't think of God apart from the doctrine of the Trinity. Es que nosotros no podemos pensar en Dios aparte de la doctrina de la Trinidad. When we think of the one God, Cuando pensamos en ese único Dios, we must think of three persons. tenemos que pensar en tres personas. And when we think of three persons, Pero cuando pensamos en las tres personas, we must think of the one God. tenemos que pensar en ese único Dios. Here we have in the language of an apostle Aquí tenemos en el lenguaje de un apóstol, that which our confession of faith says, tal como nuestra confesión de fe dice, the Trinity, the doctrine of the Trinity, que la doctrina de la Trinidad is the foundation es el fundamento of our communion and comfortable dependence on God. de nuestra comunión y nuestro caminar con Dios. Paul tells us that the Holy Trinity, Pablo está diciendo que la Santa Trinidad, toda la Trinidad, blessed forever in majesty and glory, bendita por siempre en majestad y gloria, works together as one to bring us to eternal life. trabaja junta para poder darnos a nosotros vida eterna. Now we need to be careful here Ahora tenemos que ser cuidadosos aquí, because Paul does not teach us porque Pablo no nos está enseñando that these are the works of the individual persons of the Trinity. que las obras que se mencionan aquí son obras independientes de cada una de las personas de la Trinidad. That would contradict many other verses Porque eso sería una contradicción de muchos otros versículos bíblicos. which speak to us about things such as the grace of God Porque hay otros lugares donde, por ejemplo, se nos habla de la gracia de Dios, por ejemplo, and the Dios el love Padre, of Christ. y nos dice el amor de Cristo. You see, he wants us to focus on one wonderful truth. ¿Ves? Lo que quiere Pablo es que nosotros podamos enfocarnos en una verdad maravillosa. It is only by the grace of Christ Es solamente por la gracia de Cristo that the Corinthians may know the love of God que los corintios podían llegar a conocer el amor de Dios and the blessings of the Holy Spirit. y las bendiciones del Espíritu Santo. In fact, this is probably why De hecho, esa es la razón por la que, the order is placed as it is. quizá esta es la razón por la cual el orden en el que aparecen los nombres de las tres personas está en el orden en el que está aquí. We usually think of Father, Son, and Spirit, Normalmente pensamos en este orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo. but here we have Son, Father, and Spirit. Pero aquí tenemos el siguiente orden, Hijo, Padre y Espíritu Santo. And it's very similar to the words that Jesus spoke. Y esto es muy similar a las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló. I am the way, the truth, and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father Nadie viene al Padre but by me. sino por mí. We need the grace of Christ Nosotros necesitamos la gracia de Cristo to come to the Father. para poder ir hacia el Padre. You see, Paul is seeking to help the Corinthians out of their troubles. Así que aquí Pablo está tratando de ayudar a los corintios a saber cómo salir de esos problemas. And his benediction follows this pattern. Y esta benedicción sigue este patrón. Now, Dios they are referring to the Father. se están refiriendo al Padre. The grace which comes from Christ Esa gracia que viene a nosotros de parte de Cristo helps us to know the love of God. nos permite y nos ayuda a poder conocer el amor de Dios. Now, be careful here. Ahora, seamos muy cuidadosos aquí. This is not our love for God, Aquí no está hablando de nuestro amor por Dios, but rather his enormous love for us. sino de su enorme amor por nosotros. Grace alone allows us to know something Solamente la gracia únicamente es la que nos permite conocer about the fullness of the depth of the love sobre la profundidad y la grandeza de este amor that God has for the Corinthians que Dios tenía por los corintios and for us. y por nosotros también. He's not far away. Él no está lejos de nosotros. He is overflowing in love. Él sobrepasa en amor. He has given us Christ Él nos ha dado a Cristo so that we might come to him. de manera que nosotros podamos ir hacia Él. How do we describe the love of God? ¿Cómo podemos describir el amor de Dios? It's beyond parallel Es más allá de cualquier comparación. and above comparison. Es más allá de cualquier paralelo o comparación que pudiéramos hacer. Paul says that it surpasses our knowledge. Pablo dice que el amor de Dios traspasa, es más allá de nuestro entendimiento. In Ephesians chapter 3, En Efesios capítulo 3, he describes it in spatial terms. él describe el amor de Dios en términos de espacio y lugar. Length and breadth and height and depth. Habla de profundidad, anchura, largura, etc. And he prays that the Corinthians might know it. Y él ora para que los corintios realmente puedan conocer esa magnitud
del amor de Dios. Here in this benediction, Y aquí en esta bendición que estamos analizando, this simple phrase points to that amazing reality. esta frase sencilla, el amor de Dios, nos apunta a esa realidad maravillosa. God is love, Dios es amor and his love, y su amor, demonstrated by Christ's grace, demostrado a través de la gracia de Cristo, is something to be known. es algo que debe ser conocido por nosotros. And as the Corinthians bathe in the love of God, Y mientras take a bath. mientras ellos eran bañados en ese amor, They are transformed to become like him. eran transformados para poder llegar a ser como Él. The scripture asserts that we are to delight in God's love. La Escritura dice que nosotros debemos aprender a deleitarnos en el amor de Dios. Jesus prays to the Father for us because the Father loves us. El Señor Jesucristo hace una declaración de adoración al Padre por el amor que el Padre tiene por nosotros. The Holy Spirit sheds the love of the Father into our hearts. Y el Espíritu Santo esparce ese amor del Padre por nosotros en nuestros corazones. You see, this is a marvelous truth ¿Ves? Esta es una verdad maravillosa and an enormous blessing. y es una bendición enorme. What better word of blessing could Paul give to them? ¿Qué palabra más grande podría Pablo darles con respecto a una bendición? That everyone might really and truly know the love of God. Que el hecho de que alguien verdadera y profundamente pueda conocer el amor de Dios. And he's not done yet. Pero él no ha terminado todavía su benedicción. Because thirdly, Porque en tercer lugar, he speaks of the fellowship of the Holy Spirit. él habla de la comunión del Espíritu Santo. Here is the third person of the Trinity, Aquí está mencionada la tercera persona de la Trinidad. an essential part of this wonderful benediction. Y es una parte esencial de esta benedicción. Now we need to understand what Paul is saying here, Ahora necesitamos entender qué es lo que Pablo está diciendo aquí. because we could read this in one way, Porque nosotros podríamos leer esta frase final de una manera, as if it says, como si esta estuviera diciendo, the fellowship we have with each other la comunión que nosotros tenemos el uno con el otro, because of the Holy Spirit. eso lo tenemos por causa del Espíritu Santo. But that would miss Paul's point. Pero eso, si nosotros lo entendiéramos de esa manera, no entenderíamos el punto que está queriendo mostrar Pablo aquí. In the other two cases, En los otros dos casos que vimos, las otras dos partes de la bendición, Paul's desire is that the Corinthians would know blessings Pablo quiere que los corintios conozcan estas bendiciones that come from heaven. que vienen desde el cielo hacia ellos. Christ's grace and La, God's love. la gracia de Cristo y el amor de Dios. And so it seems probable Así que esto muestra que es muy probable that the same kind of idea is present here. que la misma idea está presente en esta última frase. The communion of the Holy Spirit Cuando dice la comunión del Espíritu Santo, is the blessing that is brought to us by the Holy se Spirit. está refiriendo a una bendición que viene a nosotros por causa del Espíritu Santo. It is the fullness of spiritual blessings Es la plenitud de estas bendiciones espirituales, that are lavished upon us by God. la cual nos da de parte de Dios. These are the fruit Estos son los frutos of the death and resurrection of Jesus Christ. de la muerte y la resurrección de Jesucristo. You know what some of these are: ¿Sabes lo que algunos de estas son? love, Amor, joy, gozo, peace, paz, patience, paciencia, kindness, benignidad, goodness, bondad, faithfulness, fe, gentleness, gentileza, self-control, templanza and everything else that the Spirit does y todo lo demás que el Espíritu Santo hace en nosotros. in making us like Christ Y es lo que el Espíritu hace para que podamos parecernos más a Cristo and to prepare us to live in the heavenly world of love y para prepararnos para poder vivir en ese mundo celestial, in the presence of the glorious Trinity. en la presencia de esa gloriosa Trinidad. Think about what the New Testament tells us about the work of the Spirit. Quiero que pienses lo que el Nuevo Testamento nos dice con respecto a la obra del Espíritu Santo. He reminds us of Christ's words. Esto nos recuerda las palabras que Cristo mismo dijo. He glorifies the Son of God. Él dice que el Espíritu Santo glorifica al Hijo de Dios. He sheds the Father's love into our hearts. Él esparce el amor de Dios el Padre en nuestros corazones. He bears witness with us that we are God's children. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. He seals us, assuring eternal life. Dice que Él nos sella de manera que podamos tener vida eterna. He's a down payment of the heavenly world. Dice que Él es las arras de ese mundo celestial. He anoints us like priests so that we may worship. Dice que Él nos unge como
como sacerdotes de manera que podamos adorar a Dios. He is the spirit of adoption. Él es el espíritu de la adopción. This is the communion of the Holy Spirit. De esto es lo que se trata cuando dice la comunión del Espíritu Santo. Paul wants the Corinthians to know these things. Pablo quiere que los corintios sepan estas cosas. This is a great blessing. Esta es una gran bendición. Who is able to quantify it? ¿Quién es capaz de contabilizarla? And he's still not done. Y aún así, Pablo no ha terminado. Notice the end of the verse. Quiero que notes la última parte de nuestro versículo. Be with you all. Dice, sean con todos vosotros. We must not miss this final phrase. Nosotros no debemos simplemente dejar de lado esta última frase de la bendición. And there are two things we need to say about it. Y hay dos cosas que podemos decir con respecto a esta última The frase. first is this: La primera es esto. grace, love, and communion Esta gracia, amor y comunión que están en la bendición are not philosophical concepts. no son conceptos filosóficos, They have a source sino que son and a fuentes, destination. tienen una fuente y un destino. They come from God in heaven Estas bendiciones vienen de Dios en el cielo to women and men like you and me. hacia hombres y mujeres como ustedes y como yo. God's purpose El propósito de Dios is that grace, love, and communion es que este amor, esta gracia y esta comunión will be experienced by us. puedan ser experimentados por nosotros. But the other thing to notice Pero la segunda cosa que tenemos que notar sobre esta última frase is that Paul includes the entire church in this benediction. es que Pablo, al usar estas palabras, sean con todos vosotros, está incluyendo a toda la iglesia en esta bendición. When he says, be with you all, Cuando dice sean con todos vosotros, he's thinking about the people who had rejected him, está pensando aún en la gente que lo rechazó a él mismo, who had given him much trouble, o la gente que le había dado más conflicto a Pablo, who followed others. o aquellos que habían fallado a otros. And yet he pronounces these words upon all of them. Pero aún así él está pronunciando estas palabras de bendición sobre todos ellos. No one in the church is excluded. Nadie en esa iglesia estaba siendo excluido. Paul wants them all to know these things. Pablo quiere que todos ellos conozcan estas cosas. Grace, love, and fellowship Gracia, amor y comunión are not rewards for good behavior. no son el pago por un buen comportamiento, They are blessings to seek for all of God's people. sino que son bendiciones que alcanzan a todo el pueblo de Dios. And no one who names Christ's name Y ninguno que nombre el nombre de Cristo should be excluded from them. debería ser excluido de estas bendiciones que se mencionan aquí. They are words of life and health, Estas son palabras de vida y de luz. growth that is intended for everyone. Y el crecimiento es algo que Dios tiene la intención de que sea una realidad en todos. They are wonderful, aren't they? Qué cosas maravillosas, ¿verdad? These are not the results of our good works. Estas gracias no son el resultado o la recompensa por nuestras buenas obras, They go before anything that we do, sino que van más allá de cualquier cosa que nosotros hagamos and they serve as the only basis upon which y están basadas solamente sobre la base our obedience may flow. y por causa de eso es de donde fluye toda nuestra obediencia. You see, reading the book, ¿Ves? Leer un libro, I mean 2 Corinthians, me refiero, leer esta carta de Segunda de Corintios, may be like overhearing a difficult conversation, es quizá como escuchar una conversación complicada. but the ending is very good, isn't it? Pero el final de esta conversación complicada es muy bueno, ¿sí o no? Now, I can't preach this text to you. Ahora, I cannot. no puedo predicar este texto And tell you 3 ways to put these things into practice. y decirte simplemente, vamos a dar 3 pasos para poder poner esto en la práctica. I cannot give you 5 things to do No te puedo decir al mirar este texto, hay 5 cosas que tienes que hacer to receive these gifts of grace. para que puedas recibir estos regalos de gracia. Without his presence and power, Porque sin su presencia y sin su poder, we are nothing and can do nothing. nosotros no somos nada y no podemos hacer nada. Our duties must be based Nuestras responsabilidades y deberes deben estar basados in God's being, solamente en el ser de Dios, that is the Holy Trinity, que es la Santísima Trinidad, the reality of the Lord Jesus Christ, la realidad de nuestro Señor Jesucristo, the Father who loves us, el Padre que nos ama, the Spirit who grants us gifts. el Espíritu Santo que nos ha otorgado muchos dones. This is the foundation of our communion Esta es la fundación o la base de nuestra comunión and comfortable dependence on God. y nuestra
nuestra dulce descanso o confianza en Dios. Brothers and sisters, we've only glanced at this wonderful text. Hermanos y hermanas, nosotros solamente podemos ver un pequeño vistazo de este texto, To know the splendor of God as Trinity, de poder mirar el esplendor de Dios como Trinidad, to receive His grace, de recibir sus gracias, to be enfolded by His love, de ser llenos de ese amor and to know communion with Him y de poder tener comunión con Él. is far more than we can fully comprehend. Pero todo esto es simplemente mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. But these are gifts that we may know. Pero estos son dones y regalos de Dios que nosotros deberíamos conocer. So let me say this to you. Así que déjame decirte esto. Go from this place Vete de este lugar blessed by the Lord. bendecido por el Señor, Remember that it all starts with Him. recordando que todo empieza en Él. And as we learn this lesson Y mientras aprendemos esta lección and look to Him for our life, y lo miramos a Él para nuestra vida, we will see these things nosotros vamos a poder ver estas cosas come to greater reality in our midst. viniendo y convirtiéndose en una realidad cada vez más grande en medio de nosotros. Go in peace, Ve en paz and may the Lord's benediction be on you. y que la bendición del Señor sea sobre ti. Amen. Amén. Qué bendición, la palabra de nuestro Dios, nuestro amado Señor. Queremos orar y concluir nuestro culto al Señor y luego tenemos el tiempo para algunos avisos extra. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias porque como tu palabra claramente lo ha expresado, tú, Señor, has dispuesto bendecir a tu pueblo y transformarnos por medio de conocerte y entenderte, Señor. Ayúdanos a que esa gracia tuya, tu amor y la obra de tu Espíritu Santo continúe en todos nosotros, que ni uno quede fuera, Señor. No queremos que nadie, Señor, esté lejos, Señor, de esa provisión, esa bendición que tú has dispuesto a tu pueblo. Y por eso oramos, Señor, para que estas verdades inmutables de tu palabra, la obra de tuya, Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siga transformando nuestras vidas en la semejanza de Cristo. Te adoramos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Damos gracias al